Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Complicaciones del uso de lentes de contacto. Doctor Guillermo Arellano. El uso de lentes de contacto es cada vez más frecuente, con un número creciente, llegando a nivel mundial a los 80 millones. Las indicaciones de uso incluyen razones terapéuticas como medios refractivos o razones cosméticas. Existe una variedad de tipos de lentes y sus modalidades de usos que están disponibles para la corrección de la visión. Estos lentes interactúan con la superficie ocular y están asociados con una variedad de características y perfiles de riesgo. Por lo tanto, las complicaciones son comunes y se evidencian hasta en un tercio de los usuarios, los cuales buscan asesoramiento médico. En relación a la clasificación de las complicaciones por el uso de lentes de contacto, vamos a diferenciar entre dos tipos, las no infecciosas y las infecciosas. En relación a las complicaciones no infecciosas, vamos a poder determinar los cambios inducidos por hipoxia, las condiciones inflamatorias, la conjuntivitis papilar inducida, alergias y reacciones tóxicas, molestias y sequedad y condiciones mecánicas. Cambios inducidos por la hipoxia. La introducción de lentes blandas de hidrogel de silicona altamente permeables al oxígeno han contribuido a una disminución en la incidencia de complicaciones hipóxicas entre los usuarios de lentes de contacto blandas. Sin embargo, una proporción significativa de usuarios de lentes de contacto todavía usan otra gama de lentes. Como se sabe, la córnea avascular depende de la película lagrimal precorneal para obtener oxígeno, nutrientes y la eliminación de productos metabólicos, y el desgaste dado por las lentes de contacto interrumpe este proceso. La hipoxia crónica, a su vez, conduce a cambios fisiológicos de la córnea. Estos incluyen eritema ocular y limbar, edema microquístico y estromal, vascularización, adelgazamiento epitelial y defensas corneales debilitados contra las infecciones. Aunque muchas de estas características sean reversibles, la resolución puede ocurrir a diferentes velocidades, donde se destacan que van a existir complicaciones no reversibles, como por ejemplo la vascularización corneal, el polimegatismo y el pleomorfismo. Dados los efectos que puede causar la hipoxia producida por los lentes de contacto, es imperativo que los materiales de la lente se consideren cuidadosamente para mitigar las posibles complicaciones. También se debe realizar una cuidadosa consideración de los factores subyacentes que contribuyen a la presentación del paciente, es decir, los factores biométricos tales como la alta miopía, el alto astigmatismo y córneas empinadas, y otros factores de riesgo relacionados con la modalidad de uso de lentes de contacto y el programa de reemplazo. Condiciones inflamatorias. Los infiltrados corneales pueden surgir de diferentes etiologías inflamatorias, ya sean infecciosas o no infecciosas. La clínica puede variar desde la presencia de un solo infiltrado asintomático hasta infiltrados difusos que van a estar asociados a una marcada respuesta inflamatoria. Dentro de los factores de riesgos identificados vamos a ver la edad, prácticas de higiene, material de los lentes, la modalidad de uso y la duración del uso. Aquí hay que tener en cuenta que los múltiples infiltrados pueden estar presentes en conjunto con una queratitis infiltrativa. También se van a presentar lesiones pequeñas, singulares, bien definidas, que van a ser típicas de úlceras periféricas. Y hay que tener en cuenta también que las reacciones de la cámara anterior van a ser poco frecuentes. La incidencia de los eventos inflamatorios no infecciosos van a estar asociados con lo que es los horarios de reemplazo de los lentes, el tipo de material. Se ve que el hidrogel de silicona va a tener una mayor tasa de infiltrados en el uso diario. También si el uso es prolongado o también el cierre ocular van a estar asociados. Dentro de los factores precipitantes se encuentran las endotoxinas que van a ser segregadas por lo que son las bacterias gram negativas como la Pseudomonas aeruginosa o la Haemophilus influenzae, y también especies gram positivas como lo es el Streptococcus pneumoniae. También los lentes ajustados y las infecciones recientes del tracto respiratorio superior son factores contribuyentes. Los hallazgos y la sintomatología experimentada va a incluir lo que es dolor, fotofobia. En niveles más avanzados vamos a encontrar inyección conjuntival
ya sea limbal o vulvar, y también vamos a encontrar tinción conjuntival. Vamos a ver que en presentaciones no infecciosas se van a incluir úlceras periféricas, lesiones epiteliales que van a ser circulares y estériles y se van a asociar con infiltrados del estroma anterior. También vamos a ver que es indispensable considerar un diagnóstico diferencial con lo que es la queratitis microbiana. Para esto es necesario realizar una estrecha vigilancia y un inicio temprano de una terapia antimicrobiana cuando esto sea apropiado. Dentro de las condiciones descritas vamos a ver que van a ser autolimitadas, van a resolverse con la interrupción del uso de lentes. Esto se va a demorar aproximadamente 21 días y se va a acompañar con lubricantes oculares. El uso de corticosteroides y de superficie tópico o también una combinación de corticosteroides y antibióticos va a acelerar la resolución y van a considerarse útiles. Dentro de las estrategias para limitar la contaminación microbiana, ya sea de la lente y del estuche, vamos a ver que es indispensable lavarse las manos y secárselas al aire antes de manipular los lentes. Esto va a incluir frotar, enjuagar, limpiar y secar al aire, como ya lo mencioné anteriormente. También es indispensable reemplazar frecuentemente los estuches de almacenamiento. También se recomienda cambiar el uso prolongado, a un uso diario. Y también considerar un cambio del tipo de material. Es indispensable advertir a los pacientes que fumar es un factor de riesgo para desarrollar esta patología, por lo que se debe proporcionar consejos para dejar de fumar. Conjuntivitis papilar inducida por lentes de contacto. El uso de lentes de contacto de hidrogel de silicona es un factor de riesgo significativo para la conjuntivitis papilar inducida por lentes de contacto. Puede clasificarse como una condición local o generalizada. La reacción local se inicia por estímulos mecánicos, el movimiento mecánico de los lentes de contacto contra la conjuntiva, lo que facilita la liberación de factores quimiotácticos, lo que desencadena una respuesta proinflamatoria local. El generalizado se ha atribuido a una respuesta inmunológica hacia los biodepósitos de lentes de contacto de la proteína de la película lagrimal desnaturalizada, que actúa como un estímulo antigénico. La hidrofobicidad de estos lentes produce un aumento de la deposición de lípidos y la desnaturalización de los depósitos de proteína. Otros factores de riesgo descritos incluyen el uso de modalidades de uso prolongado. Los hallazgos comunes para lograr este diagnóstico incluyen una reacción papilar asociada con eritema conjuntival, palpebral superior, prurito y secreción mucoide. Los usuarios pueden informar una tolerancia reducida de la lente, mientras que se puede obtener información vital al verificar el ajuste y el movimiento de la lente. Las alternativas de gestión. Tenemos mayor frecuencia de reemplazo de lentes, uso de lentes desechables diarios y tipos de lentes alternativos. El uso de sistemas de cuidado de lentes no conservados, como sistemas basados en peróxido de hidrógeno y limpiadores enzimáticos. También los aspectos de ajuste de lentes, incluyendo el grosor del borde de la lente y el perfil. También se puede considerar el uso de estabilizadores tópicos, de mastocitos, antihistamínicos o fármacos combinados, como en el tratamiento de la conjuntivitis alérgica estacional. También se puede usar otros tratamientos como la terapia de pulso a corto plazo de esteroides tópicos. Reacciones alérgicas y tóxicas. Una gama de solución de lentes de contacto y tipos de materiales contienen una mezcla compleja de tensoactivos, lubricantes, conservantes y agentes antimicrobianos para ayudar a la desinfección, limpieza y lubricación de los lentes. Estos productos se pueden secuestrar en el material de los lentes con su posterior liberación a la superficie ocular. Estos materiales de hidrogel provocan reacciones alérgicas y tóxicas. Estos incluyen queratitis tóxica y conjuntivitis, que se manifiestan como hiperemia conjuntival, irritación corneal, cambios epiteliales de limbo, infiltrados y manchas. Se han informado reacciones de hipersensibilidad tardía al tiomersal y los conservantes. Esto se manifiesta como una creciente irritación en los ojos. Estas sustancias han sido implicadas en la deficiencia de células madre limbales. Esta anomalía es predominantemente un diagnóstico clínico. Puede presentar una variedad de síntomas que incluyen intolerancia a los lentes de contacto, dolor, fotofobia y lagrimeo.
Los signos clínicos pueden incluir tinción corneal progresiva, con fluorescencia y conjuntivalización del epitelio corneal, proximal al limbo. El uso de citología de impresión y la microscopía confocal pueden ayudar con el diagnóstico. Por último tenemos los fenómenos relacionados con la tinción corneal inducida por solución, también conocidos como hiperfluorescencia transitoria asociada a conservantes. Clínicamente refleja un desequilibrio entre los procesos de absorción y liberación de fluorescencia intracelular. Estudios recientes han sugerido que este es un fenómeno benigno y transitorio. Los pacientes suelen presentar tinción corneal transitoria después de 2 a 4 horas de uso. Los pacientes son relativamente asintomáticos. Una proporción puede experimentar molestias relacionadas con los lentes de contacto. Molestias y sequedad relacionadas con los lentes de contacto. La incomodidad relacionada con los lentes de contacto se define como una sensación ocular adversa episódica o persistente relacionada con el uso de los mismos. Esta puede resultar en una disminución del tiempo de uso y en la interrupción del uso de los mismos. Entre los factores de riesgo se encuentran la relación entre el coeficiente de fricción y la comodidad, materiales de los lentes de contacto, el diseño, el ajuste, la humectabilidad, el programa de uso y el sistema de cuidado de los lentes de contacto. A diferencia del ojo seco sintomático en ausencia de lentes de contacto, estos síntomas disminuyen al retirar el lente de contacto. Los síntomas de molestias oculares incluyen la sequedad, la irritación y la fatiga. Ciertos signos clínicos asociados con el malestar relacionado con los lentes de contacto y sus propiedades de fricción son la epiteliopatía del párpado en limpia parabrisas. Esta describe la tinción verdosa, paralela, separada y posterior a la línea de la unión entre el tejido queratinizado y la mucosa, o también llamada línea de Marks, debido al aumento de fricción al parpadear, en donde el borde palpebral superior del párpado o la región de la conjuntiva palpebral roza la superficie ocular o la del lente de contacto, y con esta repetida limpieza o parpadeo se daña el margen del párpado y las células epiteliales. A esto también contribuyen un parpadeo incompleto y un secado resultante de la superficie del lente de contacto, con una pobre película lagrimal. Otro signo clínico son los pliegues conjuntivales paralelos del párpado. Estos aparecen en las posiciones de las 4 y las 8 en punto en la conjuntiva vulval, paralela al margen inferior del párpado. El uso de lentes de contacto se ha asociado con un riesgo mayor de 12 veces de experimentar síntomas de ojo seco, y los pacientes presentan los signos de ojo seco evaporativo. También se ha asociado con alteraciones de la glándula de meiomio, donde se sugiere como mecanismo de lesión al traumatismo mecánico por los lentes y a la agregación de células epiteliales descamadas en los orificios de la glándula, que produce un bloqueo del conducto de la glándula, alteraciones en el espesor de la capa lipídica e inestabilidad de la película lagrimal. Otros factores que contribuyen son la inflamación, la privación del oxígeno y la presencia de depósitos en los lentes. Dada la naturaleza inespecífica de la notificación de síntomas, se debe considerar y manejar cuidadosamente la enfermedad coexistente, junto con aspectos del uso de lentes de contacto. El tratamiento de la enfermedad del ojo seco evaporativo incluye suplementos de lágrimas con lubricantes, especialmente aquellos que contienen suplementos de lípidos, la restauración de la normosmolaridad lagrimal, la higiene de los párpados, el uso de suplementos dietéticos que contienen ácidos grasos esenciales de cadena larga, dispositivos para calentar los párpados, antiinflamatorios y quirúrgicos. En ausencia de ojo seco evaporativo como causa de molestias en las lentes de contacto, las estrategias de manejo son igualmente inespecíficas, como cambiar lentes de contacto desechables diarios, aumentar la frecuencia de reemplazo de los lentes, cambiar a un sistema de cuidado no preservado, mejorar la higiene de los lentes de contacto y de su estuche de almacenamiento, evitar medicamentos tópicos conservados y controlar cualquier enfermedad concurrente de la superficie ocular. Pasando con las condiciones mecánicas, la lente de contacto actúa como un cuerpo extraño en la superficie ocular. Este ejerce un efecto mecánico sobre dicha superficie y los anexos.
Además, el desgaste interrumpe el mecanismo normal de rejuvenecimiento de la córnea. Esto surge del movimiento de la lente con el parpadeo, lo cual es deseable desde una perspectiva de estrategia de ajuste óptima para ayudar con el intercambio de la película lagrimal. Otros estímulos mecánicos también pueden surgir de acciones como frotar los ojos o presionarlos repetidamente. El grado de interacción de las lentes con la superficie del parpadeo también depende del módulo y la geometría de la lente. Se ha informado previamente que el uso de lentes de contacto a largo plazo se asocia con una reducción de la sensibilidad corneal en pacientes que usan lentes de contacto con baja permeabilidad al oxígeno, y se ha sugerido que los factores mecánicos e hipóxicos son factores etiológicos de esta pérdida. Además, los pacientes pueden desarrollar lesiones arqueadas epiteliales superiores, que son lesiones corneales limbares o paralimbares ubicadas superiormente en la córnea, con los procesos fisiopatológicos anteriormente propuestos, que incluyen también el parpadeo y la desecación. Las lentes también pueden desalojarse e incrustarse en el fornix superior. Si se deja en su lugar durante largos periodos de tiempo, este puede provocar la formación de granulomas de cuerpos extraños y lesiones quísticas. Otros signos incluyen ptosis palpebral y la presencia de una masa orbital. Las abrasiones corneales también pueden ser el resultado de una inserción o extracción traumática o incorrecta de la lente, la aplicación de fuerzas mecánicas como el roce y la presencia de cuerpos extraños atrapados entre la lente y la superficie corneal. Cualquier daño a la lente de contacto también puede provocar el síndrome de alabeo corneal, que se refiere a alteraciones no intencionales de la topografía corneal que se manifiestan en un cambio refractivo. Esto se diagnostica en función de las apariencias topográficas corneales, que deben diferenciarse de otros trastornos ectásicos corneales, como es el queratocono. Esto es distinto de la ortoqueratología nocturna o acelerada, en otras palabras, que se usa para lograr cambios refractivos temporales con el uso de lentes de contacto rígidos. El síndrome de alabeo corneal comúnmente surge del uso diario de lentes rígidos permeables a los gases, pero también se ha informado en otros tipos de lentes. El proceso fisiopatológico subyacente surge del uso de lentes más empinados durante el ajuste para lograr el centrado adecuado. Esto da como resultado gradientes de presión a través de la superficie corneal que inicia la redistribución del tejido corneal. En algunos casos está indicado dejar desde ese instante el uso de lentes de contacto, o en otros, en cambio, solo la reducción del tiempo de uso, con el fin de que se logre la estabilización de la corrección refractiva y los cambios topográficos. La queratitis microbiana relacionada con las lentes de contacto es una complicación rara pero temida. La incidencia de esta queratitis microbiana es de 2 a 5 por cada 10.000 usuarios de lentes por año. Del 10 al 15% de estos usuarios con queratitis microbiana perderán 2 o más líneas de agudeza visual. Los lentes de contacto y los estuches de lentes actúan como un nido para la adhesión y proliferación de microorganismos, con la posterior formación de biopelículas. De los factores de riesgo reversibles, el uso prolongado se ha asociado con un aumento de riesgo de 10 a 15 veces, mientras que cualquier uso nocturno confiere un exceso de riesgo de 8 veces. Otros factores de riesgo incluyen fumar, mal estuche para los lentes e higiene de manos. La compra de los lentes por internet y por correo, el uso de lentes de contacto cosméticos y la compra de lentes cosméticos a proveedores sin licencia también se han sugerido como factores
de riesgo. Los pacientes con queratitis microbiana presentan una variedad de síntomas que incluyen disminución de la agudeza visual, dolor y fotofobia. Los signos asociados incluyen la presencia de un defecto epitelial, infiltrados y pérdida del estroma y edema corneal. También se puede identificar un hipopio y fibrina en la cámara anterior. La identificación de lesiones satélites, bordes plumosos alrededor de las lesiones y placas endoteliales debe generar sospecha de esta etiología fúngica. El uso de la terapia antimicrobiana oral puede beneficiar a los pacientes con compromiso escleral asociado. El uso de doxiciclina también puede considerarse para reducir el riesgo de fusión corneal. Se ha sugerido la introducción temprana de esteroides para mejorar los resultados, especialmente en pacientes con reducción significativa de la agudeza visual, úlceras corneales que involucran el eje visual central, inflamación corneal o una reacción marcada de la cámara anterior. Las intervenciones quirúrgicas pueden estar más indicadas para pacientes con perforaciones reales o amenazadas o en pacientes con enfermedades recalcitrantes progresivas a pesar de la terapia médica máxima. Acantamoeba es un protozoo de vida libre que causa una queratitis difícil de tratar. El uso de lentes de contacto se ha identificado como un factor de riesgo principal y generalmente implica la exposición de la superficie ocular o las lentes de contacto a fuentes de agua contaminadas. Estos incluyen tanques de agua contaminadas, fuentes de agua domésticas, dureza del agua doméstica y agua con cloro. Las dificultades en el tratamiento se han atribuido a la naturaleza resistente de los quistes amebianos y por lo tanto se ha recomendado el uso prolongado de guanidas. Otras opciones de tratamiento que se han informado incluyen desvidramiento epitelial, crioterapia y reticulación. Se ha sugerido la adición de terapia con corticosteroides tópicos para minimizar la vascularización y cicatrización en las etapas posteriores del tratamiento.